En este episodio en Aventuras Históricas exploramos la vida de uno de los personajes más influyentes del cristianismo y de la historia europea, Martín Lutero. Cómo un monje alemán se convirtió en el líder de una reforma que cambiaría para siempre la Iglesia Católica y la historia del mundo. Acompáñanos a descubrirlo. Martín Lutero es una figura central en la historia del cristianismo y de la Europa moderna. Su vida y sus acciones transformaron la Iglesia Católica y cambiaron la configuración religiosa, política y cultural de Europa. Desde sus humildes comienzos en una pequeña ciudad alemana hasta convertirse en el líder de la Reforma protestante, la historia de Lutero es una mezcla de convicciones personales, luchas teológicas y conflictos con la autoridad eclesiástica. Esta es la historia detallada de Martín Lutero, el hombre que desafió al poder establecido y forjó un nuevo camino para millones de creyentes. Pero antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas a este canal. Dale like al video si te gusta y comenta qué otra historia quisieras ver. Comenzamos. Martín Lutero nació el 10 de noviembre del año 1483 en Eisleben, una pequeña ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, en lo que hoy en día es Alemania. Sus padres, Hans y Margaret Luther, eran de origen humilde. Hans trabajaba como minero y fundidor, logrando eventualmente una posición más acomodada, que le permitió darle a Martín una educación adecuada. En 1484, la familia se trasladó a Mansfeld, donde Hans esperaba mejorar sus oportunidades económicas. Desde muy joven, Lutero mostró una gran aptitud para el estudio. Sus padres, especialmente su padre, tenían grandes expectativas para él y querían que se convirtiera en abogado. En el año 1501, a la edad de 17 años, Martín ingresó en la Universidad de Erfurt, una de las mejores instituciones educativas de Alemania. Allí obtuvo una licenciatura en el año 1502 y su maestría en el año 1505. El camino de Lutero hacia la vida monástica comenzó en el verano de 1505, mientras viajaba de regreso a Erfurt, después de visitar a su familia. Se vio atrapado en una terrible tormenta. Un rayo cayó cerca de él y en medio de su miedo a la muerte gritó: «Ayúdame, Santa Ana, me haré monje», cumpliendo su promesa. Lutero ingresó al monasterio agustino de Erfurt solo semanas después, el 17 de julio del año 1505. Esta decisión fue un golpe para su padre, que esperaba que su hijo siguiera una carrera legal. Sin embargo, Lutero estaba decidido a buscar la salvación y la paz espiritual en la vida monástica. En el monasterio, Lutero llevó una vida de intensa devoción y estudio. Sin embargo, a pesar de su dedicación, sufrió una profunda crisis espiritual, sintiéndose constantemente atormentado por su propia pecaminosidad y la imposibilidad de cumplir con las exigencias de la ley divina. Durante su tiempo en el monasterio, Lutero fue enviado a la Universidad de Wittenberg, donde obtuvo su doctorado en teología en el año 1512. Fue allí donde comenzó a enseñar teología y a predicar. A través de su estudio de las Escrituras, especialmente de las epístolas de Pablo, Lutero llegó a una nueva comprensión de la justicia de Dios. Descubrió que la justicia no era algo que los humanos pudieran ganar a través de sus obras, sino un don que Dios otorga a través de la fe en Jesucristo. Esta revelación, conocida como la doctrina de la justificación por la fe, se convirtió en el núcleo de su teología y en la chispa que encendería la Reforma. El evento que marcó el inicio de la Reforma protestante fue la publicación de las 95 tesis de Lutero, el 31 de octubre de 1517. Estas tesis eran una serie de proposiciones críticas sobre la práctica de la venta de indulgencias, un mecanismo por el cual la Iglesia Católica ofrecía la remisión de las penas del purgatorio a cambio de dinero. Lutero estaba indignado por el abuso que veía en esta práctica, especialmente por el impacto que tenía en los pobres y por la reforma en que desviaba a los fieles de la verdadera penitencia
y la fe. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, un acto que era común para iniciar un debate académico. Sin embargo, sus críticas fueron mucho más allá del ámbito académico. Las tesis fueron rápidamente impresas y distribuidas por toda Alemania y posteriormente por Europa. Gracias a la reciente invención de la imprenta, esto llevó las ideas de Lutero a una audiencia mucho más amplia de lo que él podría haber imaginado. La respuesta de la Iglesia Católica no se hizo esperar. El Papa León X inicialmente no tomó en serio las tesis de Lutero, considerándose una disputa entre monjes. Sin embargo, la creciente popularidad de las ideas de Lutero y su desafío a la autoridad papal pronto se convirtieron en una amenaza seria. En el año 1520, el Papa emitió la bula Exsurge Domine, que condenaba muchas de las enseñanzas de Lutero y le daba 60 días para retractarse. Lutero no solo se negó a hacerlo, sino que quemó públicamente la bula papal. En el año 1521, Lutero fue convocado a la Dieta de Worms, una asamblea del Sacro Imperio Romano Germánico, presidida por el emperador Carlos V. Allí se le pidió que se retractara de sus escritos. Lutero en su famosa declaración respondió: a menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, no puedo y no quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esta firme postura llevó a su excomunión y a ser declarado proscrito por el Edicto de Worms. Tras la Dieta de Worms, Lutero fue llevado en secreto al castillo de Wartburg, bajo la protección de Federico el Sabio, elector de Sajonia. Durante su estancia en Wartburg, que duró cerca de un año, Lutero adoptó el alias de Caballero Jorge y se dedicó a una de sus obras más importantes, la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán. Esta traducción hizo accesibles las escrituras a una gran parte de la población alemana, que hasta entonces dependía de la Vulgata latina y de la interpretación de los clérigos. La traducción de Lutero fue un hito teológico y un logro lingüístico. Su uso del dialecto sajón medio alto alemán ayudó a unificar y desarrollar la lengua alemana escrita. Además, la accesibilidad de la Biblia en la lengua vernácula fue crucial para la propagación de las ideas reformistas y el fortalecimiento del movimiento protestante. A medida que las ideas de Lutero se difundían, comenzaron a surgir movimientos reformistas en otros lugares de Europa. En Suiza, Ulrico Zwinglio lideró una reforma en Zúrich, mientras que Juan Calvino se convirtió en una figura central de la reforma en Ginebra. Estos movimientos, aunque diferentes en algunos aspectos teológicos, compartían el énfasis en la autoridad de las escrituras y la justificación por la fe. En Alemania, la reforma también se expandió rápidamente. Muchas ciudades y estados adoptaron las ideas de Lutero y rompieron con la Iglesia Católica. Esto tuvo implicaciones religiosas y políticas, ya que muchos príncipes alemanes vieron en la reforma una oportunidad para aumentar su autonomía y debilitar el poder del emperador y del papa. La expansión de la reforma llevó inevitablemente a conflictos. La guerra de los campesinos alemanes de 1524 a 1525 fue uno de los primeros y más violentos enfrentamientos. Los campesinos, inspirados en parte por las ideas de Lutero sobre la libertad cristiana, se rebelaron contra sus señores feudales. Sin embargo, Lutero no apoyó esta rebelión, considerando que la libertad espiritual no justificaba la violencia y la desobediencia civil. Su condena de la revuelta expresada en su escrito contra las hordas asesinas y ladronas de los campesinos alienó a muchos, pero también aseguró el apoyo de los príncipes alemanes. Las tensiones entre los estados protestantes y católicos culminaron en la Guerra de los 30 años, desde 1618 hasta 1648, un conflicto devastador que afectó a gran parte de Europa. Aunque Lutero no vivió para ver este conflicto, su impacto en la división religiosa de Europa fue innegable. La Paz de Augsburgo, en 1555, que permitió a los príncipes alemanes elegir la religión de sus territorios,
fue un intento de resolver las tensiones, pero solo proporcionó una solución temporal. En los años posteriores a la Dieta de Worms, Lutero continuó escribiendo, predicando y organizando la nueva iglesia protestante. Se casó en el año 1525 con Catalina de Bora, una ex monja, y tuvieron 6 hijos. Su matrimonio fue un ejemplo de las nuevas ideas sobre el clero y la vida familiar que promovía la reforma. A lo largo de su vida, Lutero escribió extensamente. Sus escritos abarcan desde tratados teológicos hasta himnos y sermones. Algunos de sus textos más influyentes incluyen La libertad del cristiano, Sobre la esclavitud de la voluntad y el Catecismo menor. Su Catecismo menor en particular fue una herramienta importante para enseñar las bases de la fe protestante a las congregaciones y familias. Martín Lutero murió el 18 de febrero de 1546 en su ciudad natal de Eisleben. Aunque su vida llegó a su fin, su impacto en la historia estaba lejos de terminar. La reforma protestante que inició transformó la religión y la sociedad, la política y la cultura europea. El legado de Lutero es multifacético. Teológicamente, su énfasis en la justificación por la fe, la autoridad de las Escrituras y el sacerdocio de todos los creyentes redefinió el cristianismo occidental. Socialmente, su traducción de la Biblia y sus escritos en lengua vernácula contribuyeron al desarrollo del alemán moderno y a la alfabetización de la población. Políticamente, la reforma desafió el poder de la Iglesia Católica y del Sacro Imperio Romano Germánico, allanando el camino para la modernidad y la formación de estados-nación más autónomos. El luteranismo, la tradición cristiana que lleva su nombre, se convirtió en una de las principales ramas del protestantismo. Las ideas de Lutero también influyeron en otras denominaciones protestantes y en movimientos reformistas posteriores. Además, su vida y obra siguen siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo. Martín Lutero fue un hombre de profundas convicciones y coraje, cuyas acciones desafiaron el poder establecido y transformaron la historia. Desde sus primeros años en Eisleben hasta su confrontación por la Iglesia Católica y su traducción de la Biblia, Lutero dejó una huella difícil de borrar en la historia del cristianismo y de Europa. Su legado perdura en las numerosas iglesias protestantes que siguen sus enseñanzas y en la continua búsqueda de los creyentes por una relación más directa y personal con Dios. La vida de Lutero es un testimonio de cómo una sola persona, impulsada por sus convicciones, puede cambiar el mundo. Gracias por acompañarnos en esta aventura histórica sobre la vida de Martín Lutero. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Nos vemos en la próxima aventura.